Hola, hoy vamos a hablar sobre el concepto de presión. La presión la definimos como la fuerza que se ejerce por unidad de área sobre una superficie. Supongamos que yo tengo aquí una superficie y cuando yo ejerzo una fuerza sobre ella aparece el concepto de presión. Las unidades de medición de la presión van a ser entonces newtons, unidad de fuerza del sistema internacional, sobre metro cuadrado, que es la unidad de área en el sistema internacional. Esto me va a dar origen a una unidad a la que vamos a llamar Pascal. Y lo representamos como PA, que será la unidad de presión. Encontramos entonces que hay una relación de proporcionalidad entre la presión, la fuerza y el área. Vamos a mirarla con más detalle. Aquí vamos a analizar la relación de proporcionalidad entre la presión y la fuerza, suponiendo que tenemos un área constante. Entonces, en la medida en que yo ejerza más fuerza sobre una superficie, mayor presión se va a sentir sobre ella. Pensémoslo, por ejemplo, en el caso en el que usted sea pisado por una persona en el sistema público de transporte. Si esa persona tiene un peso pequeño, es relativamente delgada, entonces la presión que va a ejercer sobre su pie va a ser relativamente pequeña. Pero si esa persona tiene un peso mucho más grande, en consecuencia la presión que va a ejercer sobre su pie es mucho más grande. Miremos qué pasa con el área. Entonces, la relación de proporcionalidad entre la presión y el área es inversamente proporcional. Vamos a suponer en este ejemplo que tenemos una fuerza constante. Entonces, continuando con el ejemplo de que hay una persona que a usted lo pisa en el sistema público de transporte, si esa persona tiene un mismo peso para ambas condiciones, pero en esta condición va a ser una mujer que va a ir con zapatos de tacón y en esta condición va a ser la misma mujer pero con unos zapatos planos, con tenis. Como el tacón que tiene un área muy pequeña de contacto con el piso, entonces usted va a sentir una presión grande al ser pisado. En cambio, cuando la mujer va en zapatos más bajitos, el área de contacto con el piso es mucho más grande. Entonces usted va a sentir una presión más pequeña al ser pisado por la misma mujer, la misma persona, es decir, está ejerciendo la misma fuerza sobre usted, que es la fuerza de su peso, pero con condiciones de área diferentes. Este concepto de presión lo podemos ver también en muchas aplicaciones de nuestra cotidianidad. Por ejemplo, los futbolistas usan guayos porque los guayos les garantizan menor área de contacto con la superficie, lo que implica que en función de su peso ellos van a ejercer más presión sobre el pasto en el que estén corriendo o jugando. Y eso les va a permitir que de alguna forma ellos se anclen con esa superficie para que no se resbalen fácilmente. Listo, miremos entonces cómo transportamos ese concepto de presión a la presión hidrostática. Entonces, en el dibujo lo que se pretende simbolizar es que tenemos en la parte superior la atmósfera, el límite de la atmósfera. Tenemos aquí una posición geográfica que es alta y tenemos aquí una posición geográfica que es a nivel del mar. Entonces vamos a mirar qué sucede para un personaje que se ubique en cualquiera de estas posiciones. Supongamos entonces que primero vamos a ubicar a un personaje aquí en una posición geográfica alta con respecto al nivel del mar. Esta persona va a sentir una presión cuyo origen es atmosférico. Me explico. La cantidad de aire que hay sobre su cabeza, la columna de aire que se ubica sobre su cabeza hasta el límite atmosférico, ejerce una presión sobre él. ¿De qué va a depender esa presión?
Entonces va a depender de la densidad del aire que está sobre su cabeza, de la gravedad y de la altura de esa columna de aire. Vamos a comprobar que esta ecuación que estamos representando aquí efectivamente pues nos den unidades de medida de pascales. Entonces tendríamos por un lado la densidad de un cuerpo que se mide en kilogramo sobre metro cúbico por la gravedad que se mide en metro sobre segundo cuadrado por la altura que se mide en metro, utilizando el Sistema Internacional de Unidades. Voy a escribirlo como una sola fracción para que podamos visualizar mejor las unidades. Entonces vamos a cancelar una unidad de metros con una de las que están aquí abajo. Esta fracción, kilogramo metro sobre segundo cuadrado, equivale a newton. Y en el denominador me quedarían metros al cuadrado porque recordemos que cancelamos unos metros con otros de los que estaban abajo. Y newton sobre metro cuadrado es igual a pascal. Entonces podemos observar que la ecuación es dimensionalmente correcta porque me da unidades de pascales. Entonces, continuando con el análisis, pensemos qué sucede con ese personaje cuando se encuentra a nivel del mar. Cuando se encuentra a nivel del mar, la columna de aire que hay sobre su cabeza es mucho más grande. Eso quiere decir que si seguimos la misma relación de proporcionalidad que ya establecimos, la persona que se encuentra a nivel del mar va a percibir una presión atmosférica mayor, mientras aquí a una altura considerable la presión era menor, aquí la presión va a ser mayor. Esto podemos evidenciarlo por los cambios físicos que sufre nuestro cuerpo cuando viajamos a otros sitios climáticos. Por ejemplo, si el lugar alto lo consideramos como Bogotá y el lugar bajo lo consideramos como la costa Caribe, Santa Marta, Cartagena, cuando uno viaja a estos sectores que son más a nivel del mar, que además tienen unas temperaturas ambientales más altas, lo que llamamos como tierra caliente, la primera reacción fisiológica que sentimos es que se nos tapan los oídos. Y se nos tapan los oídos porque hay un desequilibrio de presiones, porque nuestro oído es uno de los órganos más sensibles y percibe que en ese punto de la tierra caliente está recibiendo mayor presión. Por eso uno siente como si el oído estuviese tapado, porque el aire que está fuera de su cabeza ejerce más presión hacia adentro. Miremos entonces qué pasa si a esto le sumamos además no solamente la presión ejercida por un gas, que sería en este caso el gas de nuestra atmósfera, sino que este personaje se va a sumergir en el mar. Entonces podríamos darnos cuenta aquí que tenemos la presión debida a la columna de agua que se encuentra sobre su cabeza más la presión debida a la atmósfera. En donde la expresión matemática para calcular la presión que siente ese sujeto cuando está sumergido en el agua va a ser exactamente la misma que consideramos cuando estaba sumergido en un fluido gaseoso. Entonces la presión será igual a la densidad del agua en la que se esté sumergiendo por la gravedad por la altura, considerando que la altura hace relación a qué tan alta es la columna de agua que hay sobre su cabeza. Esto implicará entonces que entre más se sumerja este personaje, pues mayor será su altura y como son directamente proporcionales, mayor será la presión que está percibiendo sobre su cabeza. Importante entonces considerar que en el estudio de los fluidos ambas expresiones son de alta validez. Es decir, tengo que tener presente la expresión de presión como fuerza sobre área, pero también
la ecuación de presión como densidad del fluido por gravedad por altura. Son las dos expresiones matemáticas que tengo que tener en alta consideración para el estudio de los fluidos. Listo. Esta sería la explicación de presión. Cualquier inquietud que tengan pueden dejarla en sus comentarios. Muchas gracias.